Lo primero, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la paciencia a estas horas de venir a escuchar. Y yo quería contar un poco, en plan de, no de testimonio, pero un poco sí, cómo nació la Fundación Arenales y el sentido que tiene y la misión que vamos encontrando que tiene. Porque yo siempre digo que la identidad de una persona en parte es recibida y en parte se construye. Y en las instituciones pasa lo mismo. Por un lado, la misión viene dada, por otro lado, y en ese sentido uno lo tiene que descubrir, pero eso no quiere decir que no intervenga la propia libertad y la propia decisión. Y la identidad de cualquier persona, pues, además de descubrir qué Dios le pide, pues tiene también que construir cómo lo hace. Y nosotros nacimos en el año, al mismo tiempo que Juan Carlos. Yo le digo a veces que somos hermanos de sangre porque nacimos en el mismo año 2008-2009. Empezamos el primer colegio en septiembre del 2009 y hemos pasado por, digamos, penalidades y alegrías muy similares. Entonces nosotros hemos nacido, voy a ver si veo bien así, hemos nacido con esta idea de servicio y de misión. Al principio aprovechamos una ola que había en la Comunidad de Madrid de construcción de nuevos centros porque hubo unos años de mucha demanda de escolarización. Ya sabéis que en el año 2008 fue el año de máxima natalidad y hasta ese momento hubo también, esto sucede a veces, ¿no? Sin aumentar la población, pero sí disminuye el número de personas por vivienda y entonces con la misma población hay muchas más viviendas y se hacen nuevos desarrollos y hay que hacer nuevos centros. La Comunidad de Madrid hizo en 10 años 90 centros concertados y 280 públicos y una serie de concursos a los que nos presentamos y ganamos uno primero en Alcalá de Henares, que ahora contaré. Entonces, nuestra idea primera fue efectivamente esos nuevos centros, pero con el tiempo, cuando ya se acabó esa serie de nuevos centros concertados, lo que vimos es que la necesidad que más había en aquel momento era el asumir centros que por alguna razón no podían continuar y que nos llamaron para echar una mano y sacarlos adelante. Somos una institución joven que vamos poco a poco descubriendo que Dios que nos pone en el camino. Siempre repetimos que no queremos ir como si fuéramos los primeros de la clase, sino todo lo contrario, de procurar aprender siempre y procurar, digamos que aprender de otros y procurar que entre las escuelas nuestras y otras pues siempre se comparta conocimiento. El primer colegio fue está en Alcalá de Henares, tiene ahora 1.500 alumnos. Fue un comienzo muy difícil porque el primer colegio es mucho más difícil que todos los demás. Hubo muchísimas dificultades de tipo político, de tipo económico, de tipo organizativo, pero bueno, la realidad es que es un colegio que va muy bien y al acabar, o sea, cuando ya empezó, dijimos, bueno, la verdad que ha costado mucho, pero ahora ya sabemos cómo se hace, porque no teníamos idea de hacer muchos. Pensamos en hacer y dijimos, bueno, pues como habían salido más concursos, nos presentamos a otro y al año siguiente en Arroyomolinos, que es una población al sur de Madrid que yo ni sabía de su existencia, tiene ahora 30.000 habitantes, también comenzamos este colegio que ahora tiene 950 alumnos. Luego, 2 años después, empezamos otro colegio en Carabanchel, que ahora tiene 1.100 alumnos. Este es el colegio donde tenemos ahora la oficina, pequeñísima oficina con nuestros servicios centrales. Al año siguiente había una fundación que tenía un centro de educación especial muy pequeño en un chalet y que no encontraban la forma de dar continuidad porque es una fundación que empezaron unas familias que sus hijos tenían serios problemas de discapacidad y empezaron este colegio, pero claro, pasaron 30 años y los padres eran ancianos, los chicos ya no estaban y no sabían cómo llevar el colegio. Y entonces asumimos esa fundación, la absorbimos dentro de la nuestra y trasladamos ese centro de educación especial a uno de los nuestros, al de Carabanchel. Hicimos una sede más grande y ahora esta escuela tiene el doble de alumnos que cuando empezó, tiene 9 aulas y al estar un centro de educación especial unido a un centro ordinario,
también hemos tenido la oportunidad de aprender mucho de inclusión y de cómo se trata la discapacidad y estamos muy contentos también de que Dios pusiera esta oportunidad en nuestro camino. Ese mismo año también hubo unas religiosas que, bueno, pues solamente quedaban en aquel momento 3 religiosas y que tenían una escuelita muy pequeña y les daba pena que se perdiera. Hicimos un acuerdo con ellas y como era una zona también de expansión en Alcobendas, hicimos una nueva escuela que ahora tiene 900 alumnos. La escuela solo tenía en aquel momento 3 alumnos, o sea, no iba muy bien, pero gracias a su generosidad y las 2 religiosas que tienen una edad, en fin, la mayor tiene 92 años y la más joven tiene ahora 69. Y están allí en el colegio, están encantadas y tienen muchísimo trabajo porque realmente pues se ha multiplicado bastante el número de alumnos y además ha sido estupendo el comprobar que instituciones diferentes y que personas de procedencia muy variada podemos trabajar juntos en un proyecto de enseñanza católica. Luego, al año siguiente, empezamos una escuela en Rivas. Esto empezó también, o sea, cuento un poco cada historia porque son muy diferentes. Esto un día yo iba, me acuerdo, por la M40, me sonó el teléfono, era el obispo de Alcalá, y me dice, oye, Alfonso, ¿no te interesa un colegio en Rivas? Le digo, bueno, no lo había pensado. Rivas es un municipio en mayoría absoluta de Izquierda Unida, ahora de Podemos, tiene 90.000 habitantes, es el municipio más grande que... Y entonces me dijo que, bueno, que había una persona que iba a donar un solar para hacer una parroquia allí, que se había prometido, pero que decía que para poder hacerlo tenía que vender un terreno que para lo único que servía era para hacer un colegio. Y claro, en ese municipio, ese terreno era el único en todo el municipio de 90.000 habitantes calificado como educativo privado. Entonces, pues nosotros encontramos una fórmula para financiarlo, lo compramos, suscribimos un concierto. Cuando se hizo pública la noticia, el alcalde dijo que el que quisiera enseñanza católica que se fuera de su municipio. Esto lo cuento para que veáis que tiene un sentido de propiedad de la aldea gala, como ellos lo llaman, porque, en fin, ellos dicen la aldea gala porque se consideran pues, un reducto de gente que se resiste a la agresión de otras gentes. Y bueno, pues el colegio fue en Semana Santa cuando se anunció y el colegio le tocaba empezar en septiembre. Pensamos empezar en sede provisional, no fue posible, tuvimos que empezar ocupando aulas de otro colegio en Alcalá de Henares, que estaba como a 40 kilómetros, con lo cual los 100 primeros alumnos tuvieron que ir en autobuses todo el año. Hubo pintadas, manifestaciones, todo tipo de cosas, pero bueno, al año siguiente nos dieron la licencia, nos la dieron en mayo. Ellos pensaban que al darnos la licencia en mayo ya no empezaría el colegio, pero nosotros ya lo habíamos previsto y el colegio, que es este, como veis, en prefabricados, se estaba construyendo ya en un taller en Valladolid. Entonces nos dieron la licencia y al cabo de un mes estaba el colegio hecho. Y entonces, pues, fue un chasco para ellos, pero bueno, el colegio... al final hemos hecho bastante amistad con el alcalde, nos mandamos WhatsApps y la verdad es que es una buena persona. Él siempre, me acuerdo cuando teníamos un bloqueo enorme con la licencia de obras, que me llamó un periodista y me dijo, oye, ¿te interesa hablar un día con el alcalde? Y dijo, pues yo creo que sí, ¿no? Y entonces quedamos en su casa a tomar un café, hablamos como 3 horas y fue cuando yo le dije que yo era director de Tajamar por entonces. Y él me dijo, pues si mi padre estudió en Tajamar. Y le digo, bueno, pues no le ha lucido mucho el pelo contigo, pero bueno. Y entonces hablamos 3 horas y al final me dijo, mira, vamos a darte la licencia, pero no te preocupes si yo sigo diciendo lo mismo. Le digo, pues hombre, yo entiendo que tú te debes a tu público, tú sigue diciendo lo mismo, pero bueno, no te pases, ¿no? Porque... Y ese colegio ahora tiene ya 420 alumnos, va creciendo poco a poco y va muy bien, la verdad. Luego, en el 2016,
este colegio, que es un colegio que hay en León, que hizo una fundación que había hecho una persona muy cristiana y muy buena, que falleció, y el colegio pues no tenía continuidad y también pues lo asumimos. Luego, ese mismo año 2016, nos sucedió una cosa que ya se habían acabado los colegios de nueva creación, y este es un colegio que está en California, en Concord, una ciudad muy pequeña cerca de Berkeley, y que pues también lo habían fundado una serie de matrimonios, hacía como 30 años, para sus hijos, gente muy emprendedora, y había pasado lo mismo. Sus hijos eran mayores, ellos estaban jubilados y no sabían qué hacer con el colegio. Y nos dijeron, oye, ¿no nos interesa este colegio? Y dijimos, hombre, la verdad es que California no estaba en nuestros planes. Pero bueno, pues son así las cosas. Y empezamos, firmamos un acuerdo. Hay que decir que a partir de ese momento cada colegio ha tenido un acuerdo diferente. Con estos firmamos un acuerdo de gestión por 3 años con una opción de compra que ejercitaremos ahora este verano próximo. Y la verdad que es un colegio estupendo. Al año siguiente pues incorporamos este colegio que está en Burgos, que este es un colegio que había sido de religiosas y ahora llevaban unas personas que lo llevaban bien, pero se sentían solas. Porque la soledad es malísima para cualquier proyecto en educación, yo creo que todavía más. Y lo asumimos con un acuerdo, en este caso, de asesoramiento y de marca. O sea, que ellos tienen, digamos, independencia en su gestión y que es otra fórmula que ensayamos también y que nos va muy bien. Luego, en el mismo año 2017, empezamos esta escuela que está en Múnich. Esto también, pues, empezó... Bueno, no sé si sabéis, en Alemania ahora hay una demanda enorme de enseñanza de educación infantil, por muchas razones, por cambio de costumbres sociales, digamos, y porque le han llegado también muchos refugiados. Y el gobierno está impulsando que se hagan nuevas escuelas. Entonces, conocíamos una persona joven, arquitecto, que se había ido a trabajar a Múnich y en su estudio pues estaban haciendo un desarrollo de 200 viviendas. El ayuntamiento les había obligado a hacer una escuela infantil y estaban buscando un operador que quisiera gestionarlo y no lo encontraban. Dijimos, pues bueno, pues nosotros vamos para allá. Y asumimos esta escuela que empezó el verano del 17 y estamos en su 2º año, también está llena y va muy bien. Luego, pues vino Cataluña, que también, pues esto es un colegio de las Teatinas, que está aquí en Paret del Vallès, que también nos llamaron y nos dijeron, bueno, pues en nuestro último capítulo pues hemos pensado que tenemos que dejar alguno de los colegios porque no llegamos a tantos y ¿qué os parece este colegio? Pues encantados de ir a Cataluña, como es natural. Y bueno, pues hicimos un año de transición y este verano pasado ya lo hemos asumido de modo completo y el acuerdo que hicimos fue que ellas mantuvieran su patrimonio, la propiedad del edificio, y firmamos un contrato de alquiler. Nos trasladan la titularidad y nosotros lo que le dijimos es que nuestro deseo es, por supuesto, mantener el nombre, por supuesto, mantener a su fundadora en la capilla y, por supuesto, mantener todos lo que es los recuerdos de su historia y de su tradición y de sus costumbres y todo el arraigo que tiene de sus 70 años trabajando allí. Y además que también nos gustaría que la comunidad religiosa, si es posible, que se quede. Y la Madre General nos dijo que de acuerdo y allí siguen. Y también creo que está siendo una experiencia muy buena de colaboración entre instituciones diversas. Lógicamente, al principio se produce un terremoto, porque cuando hay un cambio de titularidad, aquí como en cualquier sitio, pues siempre se produce un nerviosismo y la gente piensa que estos señores van a venir, van a ver qué cosas van a hacer. Pero la realidad es que enseguida, sobre todo el director que vino aquí, que es un catalán que está desterrado en Madrid y que tiene unas ganas de venir aquí enormes, está viniendo aquí ahora 3 días por semana, ha estado por aquí esta mañana pero ha tenido que irse y la verdad es que ha sido muy bien acogido y está todo el mundo, ayer estuve allí, están pues haciendo una labor estupenda.
Luego vino Vitoria. Este es el monasterio de las Salesas de Vitoria, que hay una pequeña escuela que está también empezando y que va por tercero de primaria, tiene 2 líneas, también lo hemos asumido a comienzos de este año, en enero. Luego esto es Oporto. Oporto también unas religiosas que tenían este pequeño colegio allí y que también, pues, por falta de personas, pues, pensaron dejarlo, conectaron con nosotros y después de, en fin, todo lo que se hace en otro país siempre es más complicado, porque todo es diferente, toda la legislación, las costumbres, la forma de trabajar. Pero bueno, vamos aprendiendo y esto es un colegio también estupendo que también va muy bien. Esto está en Ciudad Real, Miguel Turra. Es una pequeña población pegada a Ciudad Real, que hay un convento de mercedarias desde el año 1650. Llevan, pues eso, 350 años allí y, pues bueno, resulta que tenían un colegio y además en la población, además del colegio, hay 4 centros públicos que están todos a la mitad. Y entonces, como parecía que no era suficiente 4, hicieron un 5º colegio este año 2018 y con evidente intención de terminar de cargarse el colegio de las monjas. Entonces, pues bueno, contactamos con ellas y al final pues pensamos como ellas, digamos, aparte de ser un monasterio de clausura, que en fin, que les desbordaba un poco la capacidad de sacar adelante este colegio y que ante esa hostilidad tan manifiesta de la administración pública no acabara desapareciendo. Y también firmamos un acuerdo de que nos cedían la titularidad y hicimos pues unas cuantas cosas para que mejorara un poco y que se hiciera más atractivo. Y en febrero, que fueron las admisiones allí en Castilla-La Mancha, se llenó por completo el colegio en primero de infantil. Y el colegio público nuevo, en todo el colegio entraron 30 alumnos. Con lo cual, pues ahora hay 5 centros públicos ahí en Miguel Turra y entonces pues los centros públicos, el número de alumnos por aula ha bajado por haber uno más, con lo cual se ha hecho más fuerte el centro concertado, porque como sabéis, según dice el reglamento de conciertos, para que te quiten un aula tienes que tener menos alumnos que la media de los centros públicos del distrito o municipio, con lo cual pues estamos mucho mejor gracias al nuevo centro público. Esto es Teruel. Este es un colegio de las franciscanas de la Inmaculada que el sábado pasado celebraron sus 120 años. Empezó en el año 1898. Fue el primer colegio femenino de toda la provincia y lo mismo los franciscanos de la Inmaculada tienen 13 colegios. Poco a poco, bueno, querían cerrar este colegio en definitiva, pero les dolía mucho cerrar un colegio que había hecho su fundadora. Y al final, pues después de muchas dudas y conversaciones, pues asumimos este colegio y gracias a Dios, ahora, en esto fue en abril las admisiones, también entraron 20 alumnos, que era el máximo. De hecho, se quedó uno fuera en primero de infantil. Con lo cual, pues este colegio también está, gracias a Dios, remontando. Esto es Santa Cruz de Mudela. Este colegio es más joven, tiene 113 años. Es de las concepcionistas. También es un colegio fundado por su fundadora, Carmen Sayers, que es catalana, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, pues este colegio estaba hecho con una fundación que es de allí del pueblo, la Fundación Rosario Laguna, y también en el capítulo último decidieron cerrarlo. Y de hecho no convocaron plazas en primero de infantil. Entonces, como está en Ciudad Real, está en un pueblo de 5.000 habitantes en Ciudad Real. Entonces ellos se enteraron que nosotros habíamos asumido un colegio en Miguel Turra y dijeron, bueno, el presidente del AMPA me llamó y me dijo, oye, ¿vosotros no podíais asumir esto también, que no se cierre? Porque, claro, en un municipio que se cierra un colegio, les da la sensación de que el municipio va a desaparecer y no les falta motivo para pensarlo. Y, bueno, fuimos allí, hablamos con las concepcionistas, nos dijeron, hombre, si os lo podéis quedar, nosotras encantadas, porque
porque es como si nos arrancaran un brazo cerrar este colegio, pero no nos queda más remedio. Y bueno, el caso es que se había pasado ya el periodo de admisiones. Tuvimos que hablar con el consejero, que hablé con él, con Felpeto, muy buena persona, y bueno, pues lo arreglamos para que en periodo extraordinario pudieran matricularse alumnos y también, pues bueno, va adelante con su dificultad, pero estamos muy contentos de haberlo asumido. Es una foto del día que se hizo una ceremonia de despedida con la madre provincial. Luego esto fue una escuela también cerca de Alcalá de Henares, que hemos asumido este mismo año. Esta es otra escuela que era de unas religiosas también. Es la Escuela de Inmaculada, está en Móstoles. Es una escuela infantil pequeña, tiene unos 100 alumnos. Y luego lo último es esto, que es Riga, Letonia. Yo estuve en Letonia el año pasado porque, además de hacer estas cosas, pues hago de vez en cuando viajes para asesorar a proyectos educativos en otros países. He viajado, lo cual me ha sido para mí muy enriquecedor conocer los sistemas educativos de más de 30 países diferentes, sobre todo de Europa, pero también en América y en Asia. Y estuve allí y bueno, este es el único colegio católico en todo el país. Es colegio diocesano de la diócesis de Riga. Y bueno, el colegio la verdad que no va muy bien. Y el arzobispo está muy preocupado. Y entonces dijo, bueno, pues ¿por qué no lo gestionáis vosotros? Y dice, bueno, en Letonia no sabemos letón, no sabemos, no hay vuelo directo. Pero bueno, al final vino a Madrid a conocer algunos de nuestros colegios y en el mismo viaje firmamos un acuerdo para gestionar ese colegio. Y hay 2 personas que están en el board y bueno, es un colegio que yo creo que tiene mucho futuro. Son países que han sufrido muchísimo y esperamos poder ayudarles. Entonces, claro, ahora tenemos 19 colegios y están en 5 países diferentes y cada uno es diferente del otro. ¿Y cómo nos hemos organizado? Pues bueno, hemos pasado varias crisis de crecimiento. Yo cuando si tú buscas en Google crisis de crecimiento, te salen muchísimas teorías de gente que ha pensado mucho sobre esto, porque una institución, gobernar un colegio tiene una problemática. Gobernar 2 es diferente, pero cuando ya son 5 es otro modelo de gestión y cuando son 20 también es muy diferente. Cuando sean 100 no sé cómo es, pero ya lo veremos cuando llegue. Pero una organización tiene o sea, nuestra ilusión es procurar siempre mejorar. Nosotros lo que pensamos es lo mismo que se hace en el aula, tenemos que trasladarlo a la institución. ¿Qué se hace en el aula? Hay que estar siempre aprendiendo. Pues nosotros tenemos que estar siempre aprendiendo. Tenemos que pensar que siempre podemos mejorar, porque el que se cree que ya se lo sabe todo, ese es el que no aprende, el que va de listo por la vida. Y saber que en cualquier crecimiento, tanto en las personas como en las instituciones, se producen crisis. Hay veces que uno ve que el modelo que está llevando pues no funciona y que tiene que cambiarlo. Nuestros rasgos de identidad, pues no es que al principio nos sentáramos a definirlos. Yo diría que es lo que decía antes, los hemos ido descubriendo y reflexionando poco a poco. Nuestra primera idea, somos entidades non-profit, porque la gente pregunta, ¿y de quién son estos colegios? ¿De nadie? Somos fundaciones. Las fundaciones no tienen dueño. Las fundaciones tienen administradores, pero es un patrimonio afecto a un fin. Y esa es una primera cosa. Nosotros no queremos que nadie discuta sobre si este colegio es mío, tuyo, o más tuyo, o más de quién, si yo he trabajado más o menos. No es de nadie. Es un patrimonio afecto a un fin. Y lo que hace falta es que trabajemos. Otra cuestión, la austeridad. Nosotros queremos que, a lo mejor, no podemos fichar a grandes genios porque no les podemos pagar, pero lo que queremos es que no haya gente que no se vaya porque nadie le paga lo que nosotros. En definitiva, estamos en los estándares del sector, pero queremos que todo el mundo entienda
los cargos como servicio, cargos como cargas, no como puestos de honor o de preeminencia, y que todo lo que hacemos pues tenga ese sentido de modestia y de austeridad. Luego hacer red, digamos que lo mismo en la enseñanza. Si en la enseñanza tenemos que enseñar a los alumnos a pensar en los demás, a trabajar en equipo, a pensar a que no sean egoístas, pues nosotros también tenemos que hacer una red de colegios amigos, que en nuestro entorno haya un sentido de colaboración, que igual que las personas tienen que ser generosas, también lo tienen que ser las instituciones. No puede ser que las personas sean generosas y cuando se reúnen en una institución se convierten en egoístas. Y por eso no solamente es que no nos importa que nos copien, es que nos gusta que nos copien. Y yo me acuerdo que mi padre decía que a él lo que más le gustaba es cuando alguien repetía una idea que era suya y pensaba que se le había ocurrido a él, porque dice, esto es el completo éxito de comunicación, cuando has comunicado una idea tan bien que el otro se cree que es suya. Y, pues bueno, la formación, vemos la formación como agua que corre, no como agua estancada. ¿Qué hacemos en el aula cada día? Pues que lo que a nosotros nos ha costado mucho aprender, intentamos que nuestros alumnos lo aprendan en muy poco tiempo. Pues esto lo mismo debe pasar en las instituciones. La experiencia que nos ha costado años adquirir, nos debe gustar que otros colegios la puedan adquirir en muy poco tiempo. Porque si no, el concepto patrimonial del saber no es compatible, entiendo yo, con el espíritu del profesor, de la enseñanza. Nuestro deseo, entiendo yo, que debe ser que todo lo que sabemos hacer lo queramos compartir y que veamos los colegios de los demás con tanta ilusión como los propios y tener esa visión de amplio perímetro. Y otra cosa, otro rasgo que desde el principio tuvimos claro, no sé si por iluminación de Dios, vamos, seguro que sí, es que no hacemos caja común. Cada colegio es autónomo económicamente, porque una de las cosas que me ha servido viajar mucho y conocer muchas redes de colegio es que en las redes de colegios siempre hay unos colegios que van bien y dan dinero a los que van mal. Y yo veo que están enfadados los que van bien porque les quitan el dinero y están enfadados los que van mal porque dicen que no les ayudan lo suficiente. Entonces yo digo, ¿dónde está el problema? En crear dependencias. El que va mal, que haga la cirugía que necesite o que cierre. Pero lo que necesitamos es que los colegios vayan bien y que crezcan y que se puedan hacer otros nuevos, pero no financiamos déficit. Y esto yo también me inspiro en la propia educación. Nosotros en la educación lo que buscamos es que las personas sean autónomas, no que las personas sean dependientes. Nosotros queremos que la gente saque partido a su talento y salga adelante, no que dependa de mí, ni que dependa de su hermano. Lo que quiere cualquier padre o madre es que sus hijos saquen partido a sus propios recursos, no que vivan perpetuamente dependiendo de ellos. Y por eso pensamos que cada colegio tiene que tener sus ingresos, sus gastos, sus activos, sus deudas, sus edificios y, además, en una única cuenta corriente, que no es una tontería, que lo vea cada día. Y es, si gasto más, tengo menos dinero. Si ingreso más, puedo hacer más cosas. Porque si no, los colegios se convierten en adolescentes que están pidiendo a sus padres dinero para gastar. Y decir, es que eso no es bueno. No es bueno que en una red un colegio se convierta en una especie de adolescente diciendo que necesita dinero y no sabe bien lo que ingresa ni lo que gasta. Bueno, y otra de las consecuencias es que buscamos unos servicios centrales mínimos. Otra cosa que yo he visto viajando por todo el mundo es que en casi todas las redes de colegios, todos los colegios piensan que los servicios centrales de su red son demasiado grandes, demasiado costosos, demasiado burocráticos, demasiado lentos y demasiado autoritarios. Y he de decir que muchas veces tienen razón. Y nosotros lo que pensamos es que nuestros servicios centrales tenían que ser mínimos. Solamente aquello que los propios directores de los colegios percibieran como valor añadido y como un servicio que necesitan y que va a ganar por economía de escala. Hemos ensayado mucho modelos de apadrinamiento entre colegios porque nosotros pensamos que no es que haya que descubrir un modo
óptimo de hacer un colegio o de enseñar matemáticas o inglés y obligar a toda la red a trabajar así. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es crear foros de intercambio de conocimiento en los que las mejores experiencias se transmitan a otros y que cada uno libremente las asuma. Todos los meses tenemos una reunión de directores y una de las cosas que analizamos es qué experiencias queremos que pertenezcan y sean como la unidad, los rasgos que nos unen, y cuáles queremos dejar libertad en que cada uno lo resuelva como le parezca, pero siempre nos gusta, hombre, no es que no haya autoridad porque la hay, pero nos gusta que la gente reflexione, todos reflexionemos sobre nuestra identidad y que procuremos incorporar las cosas con convencimiento. La idea de ayuda mutua también está inspirada en el aula. Yo me acuerdo de una profesora de primero de infantil que me decía, dice, yo creo que mi misión aquí en este aula es conseguir que los niños sepan que existen los demás. Dice, porque el niño, por naturaleza, es muy autorreferencial. Está siempre pensando en sus necesidades y en sus impulsos. Yo siempre les digo, a ver, abróchate el babi y en cuanto termines, mira el que tienes al lado, a ver si todavía no ha terminado y le ayudas. Y como eso, todo el día haciendo descubrir a las personas las necesidades de los demás. Y yo digo, ¿cómo puedes tú, como profesor, transmitir eso si tú no lo tienes? Si tú no estás preocupado de colaborar y de pensar en las necesidades de los demás profesores, no lo vas a transmitir a los alumnos. Y si las escuelas no están preocupadas de ayudarse entre ellas, ¿cómo lo van a tener sus profesores? Entonces yo entiendo que esto es una cuestión transversal de toda la institución. Todo el mundo tiene que estar pensando en cómo ayudar a los demás. No queremos beneficencia ni queremos mentalidad mercantil, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué cogéis esas escuelas si no dan dinero? Dice, hombre, ya sé que no dan dinero, pero es que nuestro objetivo no es ganar dinero. Tanto es así que es que el dinero no va a salir de la escuela, con lo cual todo lo que gane se va a invertir en la escuela. O sea, pero eso sí, no queremos beneficencia en el sentido de gente que depende de la caridad de otros. Cuando hace falta beneficencia, se tiene beneficencia y se ayuda, pero nosotros no queremos generar gente dependiente para darles beneficencia. Lo que nos gustaría es que no hiciera falta. Y bueno, eso es un poco nuestro espíritu. Gran enemigo es el acomodamiento siempre, porque bueno, la forma de lucharlo, nuestro modo de ver es con la austeridad y con el rigor en el control económico, en las formas de trabajar, en la austeridad en los ratios de directivos, siempre dentro de los estándares, pero normalmente en casi todos los colegios se administra mal el dinero. Tengo que decirlo. Y es muy importante administrarlo bien, como pasa en cualquier familia. Si se administra bien el dinero, se puede hacer mucho más con el mismo dinero. Y creo que es una obligación que tenemos, tanto por el dinero público como por el dinero privado que nos dan las familias y, sobre todo, por los alumnos que nos encomiendan sus padres. También la idea de luchar contra la autorreferencialidad. El Papa Francisco lo repite constantemente. Yo creo que es muy importante. La escuela tiene tal intensidad de incidencias diarias que la escuela tiende a cerrarse sobre sí misma por su propia dinámica. Y hay que hacer un esfuerzo para que piense hacia afuera y que nosotros, no sé, ha salido también hoy, nosotros no simplemente queremos hacer un colegio que se llene, porque ahora es que llega un momento en el que parece que toda la lucha es que tu colegio sea atractivo, que las familias vengan y que yo llene y que no me quiten un aula. Es decir, hombre, está bien, hay que sobrevivir, evidentemente, pero sobre todo hay que tener la idea de contribuir a transformar la sociedad a través de instituciones excelentes, con equipos plurales, abiertos, pero con una visión común y centrados en la identidad cristiana. Creo que esto, como se ha hablado hoy tanto, no lo voy a reiterar, pero para nosotros la identidad cristiana lo que vemos es que es fundamental, porque yo creo que es lo que ahora busca la gente. Y
y lo busca porque es lo que necesita y es quizá de los que no hemos estado a la altura. Bueno, estos son... uno dice, ¿por qué la gente nos pregunta? Es un poco raro, ¿no? Esta expansión, estos países en Letonia, ahora vamos a empezar en Angola, como países tan dispares, tan raros, tan distantes. Es decir, bueno, nosotros hemos ido a donde nos han llamado, simplemente. Y hemos, digamos que hemos asumido proyectos que no tienen ningún sentido con una mentalidad mercantil. Pero al tiempo no asumimos un proyecto que no sea viable, y luego hacemos que sean sociedades independientes para que ninguno comprometa a los demás. Bueno, los próximos proyectos que tenemos son algunos en Madrid, Angola, en Miami, Oxford. Estos son también escuelas que existen y que nos han pedido ayuda, que asumamos la gestión. En Bucarest también, en Bulgaria y en Kazajstán. Los riesgos. Tuvimos una reunión de profesores, pues no sé, estaban unos 500 profesores presentes y los demás se conectan por streaming, los de fuera de Madrid o de España. Y entonces hicimos un pequeño repaso de cuáles son los riesgos. ¿Cómo voy de tiempo? 10, perfecto, sí. Los riesgos políticos pues, son muy importantes. Yo, como soy presidente de la CECE también, que es como la patronal de colegios no confesionales de España, de vez en cuando me preguntan, si tú haces colegios de identidad católica, ¿por qué estás en la patronal no confesional? Y yo le digo, ¿por qué? Los católicos ya están evangelizados, hay que estar también en la otra, ¿no? O sea que hay que evangelizar la vida civil, no solamente el mundo católico, ¿no? Y bueno, yo empecé a ir, puedo contarlo, cuando yo era director de Tajamar, iba a las reuniones y un buen día hubo elecciones y como uno estaba enfadado con otro, el otro con el uno, el que sea al final me encontré que yo era el presidente y dijo, yo pasaba por aquí. Pero bueno, y unos años después me encontré con que soy el presidente nacional, pero bueno, estos son accidentes que se sufren de vez en cuando y una de las cosas que bueno, pues que parece claro es que el momento político no es muy bueno. He estado reunido varias veces con la ministra. El proyecto de ley orgánica que hay ahora, el anteproyecto, por ahora, pues no suscita ningún entusiasmo para la concertada, como sabéis. Y bueno, habrá que pelearlo, pero los votos los tiene ya. O sea que tiene pinta de que va a venir y hay riesgos regulatorios. La semana pasada, ayer, salió la noticia esto de Hacienda, de la agencia tributaria, de la desgravación IRPF de las cuotas. Hace poco nos metieron el susto con las retribuciones en especie por el pago de los hijos de profesores. O sea que estamos en un campo de minas, pero bueno, lo hemos estado siempre, no es ninguna novedad. Y estamos ahora en un momento de descenso de natalidad. Del 2008 ahora ha bajado la natalidad un 20%, va a bajar todavía un 10% más. Hay más competencia y bueno, la coyuntura financiera influye porque si la gente tiene menos dinero, pues le cuesta más pagar las cuotas, etcétera. Y bueno, me parece que es muy importante en esta situación estar unidos. Porque nuestros enemigos, que no son pocos, su mayor objetivo es dividirnos, porque divididos es muy fácil destruirnos. Entonces, lo que es importante es que tengamos la inteligencia de no dejarnos dividir, de verles venir. Y es súper fácil porque como a veces hay intereses un poco diferentes, de grupos de escuelas diferentes, pues es muy fácil que la gente diga, bueno, yo voy a procurar resolver lo mío y los demás que les zurzan. Y entonces, pues lo que consiguen es que puedan, digamos, que eliminar poco a poco la escuela y sin embargo, unidos somos muy fuertes. Porque la escuela concertada, la escuela católica, representa una parte de la población enorme. La escuela católica tiene una reputación excelente, a pesar de que nosotros al estar dentro pues vemos toda su debilidad y tenemos mucha más fuerza de lo que parece. Bueno, los riesgos
Importantes también son los internos, todos los que tienen que ver con tener personas acomodadas, con poco compromiso, con poca formación, con pérdida de identidad, por divisiones en los equipos, por faltas de integridad que se presentan si uno no está muy atento y tiene unos códigos de buenas prácticas y códigos éticos muy claros, y estar atento a prácticas que no son buenas y a que no haya conflictos de intereses, que haya un buen control económico, que muchas veces se pierde mucho dinero porque se administra mal y la gente se corrompe, etcétera. Plantillas excelentes, que la gente esté comprometida. Esto es decisivo porque al final, la identidad de la escuela no está en la página web, está en la vida de los profesores. Yo tengo que decir que aunque una plantilla esté un poco acomodada y un poco haya perdido la identidad, cuando hay un cambio de titularidad, nuestra experiencia es que la gente, como esos cambios se producen en momentos de crisis, y cuando una escuela está con grave riesgo de cierre, la gente se alinea con un nuevo proyecto, porque la gente quiere que su escuela vaya bien, todo el mundo lo quiere. Y me parece que se puede conseguir ese cambio, no digo que sea fácil. Bueno, la coherencia, esto es lo que he dicho antes, la identidad cristiana. Nosotros pues procuramos visualizar mucho la dimensión espiritual, porque tenemos muy claro que los resultados de la formación que damos no dependen solo de nuestros esfuerzos, depende de la ayuda de Dios y depende. Yo creo que no hace falta tener mucha experiencia de la vida para saber que hay muchas cosas que escapan a nuestro control y que hay que contar con esa dimensión espiritual. Damos mucha importancia a la capellanía, a la religión, a la labor que puedan hacer instituciones diversas con las que colaboramos. Y, pues queremos que los alumnos estén siempre aprendiendo, pues nosotros también. Somos mejores juntos que solos. Esta idea de la colaboración es como una de nuestras señas más claras. Queremos un liderazgo compartido. Hay mucha tradición en las escuelas de que haya un liderazgo muy vertical. Nos parece importante bajar el centro de gravedad de la organización para que se compartan más las decisiones, que haya más gente implicada en la buena gestión de la escuela. Nos parece, pues eso, muy importante el buscar la iniciativa de todos, el ser muy optimistas, el luchar para que no haya esas pugnas de egos en los equipos, que es uno de los grandes problemas muchas veces. Normalmente en las escuelas los problemas más graves son problemas de relación entre las personas. Queremos dar un impulso a todo lo que es la diversidad, a que haya más empatía, más sentimiento de preocupación por la gente que atraviesa dificultades y que se traten esas situaciones pues como esperaríamos si fuera hijo nuestro y pues ver forma de aprender cada uno, aunque uno no sea especialista, de tener esa ilusión de que todo el mundo, pues de llegar al corazón de todos, en definitiva. Estamos en marcha desde hace 2 años en un proceso de transformación que es que simplemente lo quería verlo, y esto pues es una idea última, que el cambio en la educación no viene de las leyes. El cambio nace en las aulas, nace en las personas. Y yo creo que una sociedad que piensa en el futuro tiene que pensar en la educación. Y si una sociedad consigue grandes logros pero fracasa en la educación de la siguiente generación, se puede decir que ha fracasado como sociedad. Por eso el mejor talento debe dedicarse a la educación, lo reconozcan o no. Y por eso creo que estamos en la tarea más importante que se puede hacer. Muchas gracias.